un saludo en el nombre de nuestro Señor. ¿Cómo se nos está yendo el tiempo, verdad? Ya estamos casi terminando el año calendario, pero ya hemos terminado el año litúrgico. Estamos, como lo dijimos la semana pasada, estamos ya en ese tiempo de preparación que llamamos Adviento, lo que viene. Bueno, pero hoy tengo a un paisano mío mexicano que está con nosotros aquí para compartir en nuestra fe en vivo. Tengo al profesor Rodrigo Iván Cortés Jiménez. Rodrigo, muchísimas gracias por haber aceptado. Yo sé que tienes una agenda muy apretada, pero sin embargo sacaste un poquito de tiempo para venir a compartir con todo nuestro auditorio de EWTN y Radio Católica Mundial. Es un enorme gusto estar contigo, Pepe, y pues que sea lo que Dios quiera. ¿De qué parte de México es Rodrigo? ¿Es yucateco? No. ¿Es del norte? No. Porque en México tenemos muchos acentos, que eso es muy interesante, ¿verdad? Es muy diferente el acento norteño que el acento sureño, que el acento yucateco. ¿El acento de dónde es? Bueno, pues yo soy, en términos generales, chilango, porque estoy en la zona metropolitana, en específico en Naucalpan, Estado de México. Te voy a hacer una pregunta, porque sé que tú tienes amplísimos conocimientos. ¿De dónde viene la palabra chilango? Chilango, pues yo supongo que vendrá de Chile, porque el Chile pues es como muy mexicano, entonces nosotros comemos muchos tacos en la capital y con mucho chile, así que pues tal vez por ahí venga, no sé. No, acertaste. Ah, sí. Yo he tratado de averiguar Ajá. y uno de los argumentos más sólidos es que dicen que cuando llegan los españoles a la Gran Tenochtitlán, Ajá. había un mercado que no había en Europa, ningún mercado como el que ya tenían nuestra gente en Tenochtitlán, donde había los carniceros, había los pescaderos, había los verduleros y había algunos que vendían chile y tenían sus bandejas, llamémoslo así, con toda serie de chiles y andaban y gritaban Chile, chilán, chilán, chilán. Y los españoles pues le pusieron chilango y de ahí pusieron a todos los de Tenochtitlán chilango. Así Chilango. Aparte que, Rodrigo, aquí lo digo delante de todos ustedes, no nos quieren mucho a los chilangos. Porque dicen que somos altaneros, presumidos y que pensamos que fuera de México todo es Cuautitlán. Hay un refrán que dice así. Sí, así dice. Y yo les pido perdón porque además tienen toda la razón, somos muy cretinos. Ya nos hemos corregido, pero sí teníamos esa mala fama. Bueno, yo viví en Cuautitlán, así que también. Todavía estabas en el límite de lo que considerábamos la civilización. Sí. Rodrigo, y cuéntanos un poco, entonces tú eres de familia mexicana, ¿todas tus raíces son mexicanas, Sí. o tienes alguna rama española o cómo? No, mi esposa sí tiene mucha rama española, de hecho son ciudadanos españoles, pero yo soy chilango por parte de papá y por parte de mamá, todos son oaxaqueños, de Oaxaca capital y de diversas zonas de Oaxaca. Así que por parte materna, la cuestión de la cultura gastronómica oaxaqueña es algo heredado y querido. Tú quieres que yo no pueda seguir hablando el resto del programa, ¿verdad? Porque ya empezaste a hablar del mole negro. Uy, el mole negro de Oaxaca es el mejor platillo del mundo. Es una delicia. Mi abuelita solía hacer mole negro, molotes, amarillito, coloradito. Bueno, era una vasta oferta culinaria y cada año que íbamos a Oaxaca, desde que yo era chiquito, era wow. Siempre ir a desayunar bien, comer bien y cenar bien. Una delicia. Y entre comidas, algún taquito, algún antojito que por ahí se colaba. Así claro, unos chapulines. Chapulines. Oh, porque además hay ¿Sabes chapulines. lo que es chapulín? Esa es palabra náhuatl. Sí. Chapulín es el nombre para los grillos, los saltamontes. Sí. Chapulín. Sí, entonces ahí no sé cómo le hacen, pero en el mercado el 20 de noviembre en Oaxaca, insisto, me parece increíble, pero lo hacen. Te venden chapulines chiquitos, medianos y grandes. La familia completa. Y tú escoges. No, es fabuloso porque yo recuerdo desde chiquito y todavía a la fecha, yo llevo a mi familia con mis 4 hijos y vemos la entrada del 20 de noviembre. Está la entrada normal y está una parte angostita con un techo largo y en punta. Ahí son los asaderos. Ajá. Entonces tú ahí llegas y ves cómo el humo va subiendo, ¿no?
y llegas y es un hervidero de gente en donde compras en un lado unas cebollas, en otro cilantro, en otro tortillas y en otro te lo calientan y en otro le ponen asiento y en el otro compras la carne de tasajo, en el otro le ponen mole, en el otro te dan salsas. Es una fiesta cultural, gastronómica, de gente, todos pues con la alegría de comer bien, porque en Oaxaca se come muy bien. Es una fiesta, es maravilloso. 23 años que tiene este programa, nunca había oído yo una descripción gastronómica tan vívida como la que nos acabas de hacer. Nos tienes a todos babeando, como diríamos en México. Es Qué que es riqueza. delicioso. Pero bueno, todos los países tienen su cultura, tienen su comida, pero en México es muy peculiar. Cada región y casi cada estado de la República tiene su propia, sus danzas, sus vestimentas y la parte culinaria, que es una riqueza enorme gastronómica que Taco Bell no es mexicano. No. Y no me vayan a poner una demanda, eso es México americano, Ajá. pero lo mexicano es otra cosa completamente. Bueno, de hecho, en Oaxaca, cada región de Oaxaca, De Oaxaca, del mismo estado. mismo de Oaxaca, Del mismo, de tiene Tehuantepec. su propio mole, sus propias salsas, sus propios guisados. Es una riqueza en un solo estado enorme, enorme. Este comercial ha sido patrocinado. No. Pero qué rico, qué bueno que entonces tu rama oaxaqueña te lleva a esta descripción tan vívida que nos has Fabuloso, hecho. Sí. sí. Pero tú naces entonces en Cuautitlán y estás en toda esta región de lo que hoy día es la gran Ciudad de México. Bueno, de hecho, yo, según me platican mis padres, nací en la capital, pero desde muy chiquitos estuvimos Sí. viviendo en Cuautitlán y después en Naucalpan. Y la gran parte de mi vida ha sido en Naucalpan. Que hoy día todo está involucrado en la gran Ciudad de México. Sí, la Ciudad de México ya se comió a muchos municipios de la zona conurbada y ahora es una sola mancha urbana con muchos municipios alrededor. Claro, que, como que hace 24 tiempo eran millones. independientes, Santa Fe o qué sé yo, Coyoacán, todo esto que era, hoy día es una gran Una urbe. sola urbe, Ajá, exactamente, ya. una sola. ¿Y cuántos de familia son ustedes? Yo, bueno, en términos de hermanos, Sí, de familia de papá, mamá. papá, mamá y un hermano mayor y yo soy el hermano menor. Son solamente dos, una familia Solamente pequeña dos, para el sí. tipo mexicano. Mis papás a su vez sí tienen muchos hermanos, pero nosotros nada más somos dos, sí. Ajá. ¿Y tus papis todavía están con nosotros? Sí, acaban de cumplir sus bodas de oro. Es decir, 50 años de casados. Yo les digo mamichi y papichi. Entonces, mamichi y papichi, bueno, pues en familia celebramos. ¿Cómo se sus llaman bodas. ellos? Es José Luis. Ajá. Tocayo mío, Cortés, José Luis. exactamente. De hecho, mi hermano se llama José Alonso. Entonces, Tocayazo. es un tocayazo, es Pepe Alonso. Ajá. Y yo, Rodrigo. ¿Tu papá Iván. José Luis y tu mami? Mi mamá es Vicky, ella es Virgen Esperanza, pero todos le dicen Vicky. José y ¿no? Vicky. Es Jiménez Corres. Entonces, si usted me permite, señor profesor, José y Vicky, les mando un abrazo a nombre de todo el personal de WTN, felicitándolos por esas bodas de oro, que eso es un ejemplo hoy día. Qué bueno que han llegado a sus 50 años, que Dios les conceda otros muchos más antes de llegar a la patria celestial. Felicidades. Estamos muy, muy contentos. En verdad es un regalote. Ajá. Y bueno, pues lo festejamos en familia porque, pues bueno, pues ya hay nietos y así. Entonces, muy bonito. Una familia católica. Sí, sí. O sea, tú te crías bajo una formación católica, Exactamente. al rezo del rosario, en fin, todas las prácticas tradicionalmente católicas. Sí, en general. Tu todas las visita a la prácticas. Virgen de Guadalupe cada vez que hay oportunidad. Sí. Por eso ya te vi tan feliz que la tienes aquí, Sí, aquí a un es ladito, una ¿verdad? Ya, maravilla. el hombre tuvo una sonrisa enorme cuando vio que tenemos Sí. aquí a la Virgen que nos regaló Madre Angélica. No, la verdad es que para mí, como mexicano, ¿no? La Virgen de Guadalupe es la persona que Es una me parte trajo a Cristo. enorme de nuestra personalidad. Pero hay una cosa, déjeme la claro, porque lo he dicho otras ocasiones, pero hay gente que siempre dice, ay, Pepe, claro, la tienes ahí porque mexicanote que eres. Está aquí, Madre Angélica nos regaló esta imagen porque dijo que tenía que estar aquí porque ella es la emperatriz de América. Y como este programa es un programa diseñado para todo el mundo de habla hispana, por eso está aquí, porque ella es emperatriz de América y Filipinas, por si fuera poco. Así que por eso está aquí, no nada más porque seamos mexicanotes. Ya saben por qué está acá nuestra
nuestra querida Lupita. Exacto. Bueno, mi hija Ana Sofía, que es la mayor, que ahorita tiene 17 años. ¿Cuántos tienen de hijos? Yo tengo 4. 4. ¿Y ella es la menor? Ella es la mayor. Ah, la mayor. Es la mayor. ¿De sí. qué edad? 17. Ah, jovencito tus hijos. Sí, sí, sí. De hecho, el más chiquito tiene 9, que es Carlos Matías. Ajá. Después está Ro, que tiene ya 14. Después está mi chiquita Andrea, que tiene 15. Y Ana Sofía, que es la mayor, de 17. Y ella estuvo de misiones en Filipinas. Ah, Justo. ajá. Y ahí se habla en parte español, en parte una lengua original de ahí. El tagalo, creo que es. Ajá, y la combinación, Ujú, que es el chabacano. ujú. Entonces, en México la expresión de es que está chabacano, pues es como que está alegre, Ajá. revuelto, así. Ajá. Pues ellos así le llaman a su modo normal de comunicarse, que es el chabacano. Ah, esto no lo sabía. Tú ves cómo cada día se aprende algo nuevo. No importa que uno tenga 78 años, uno va aprendiendo cosas cada día. Qué bueno. No, y a mí eso me enseña mi chamaca, Ajá. mi hija, la mayor. ¿Y Ana con quién Sofía. te educas tú en México? ¿Con alguna escuela católica o escuela pública? No, yo estuve en kinder público, en primaria pública, en secundaria pública y es hasta la prepa, que voy a una prepa privada. Y de hecho, pues en términos escolares, pues no recibí ninguna formación Religiosa. Ujú. sino como muy propiamente el sistema educativo mexicano, pues es más bien de un laicismo Laico que le que llaman, pues sí trata de quitar de la esfera pública a la religión. Entonces, más bien esa educación fue laica, pero en el sentido laicista. Claro, claro. Ya vamos a hablar más adelante, pero tristemente hoy día los sistemas escolares, no solamente en México, sino en todas partes del mundo, están siendo infectados por algo que vamos a hablar, ideología de género, en fin, una serie de que ni los padres se han enterado del veneno que se está introduciendo en los sistemas escolares. Cuidado, papá, de esto vamos a hablar profundo con Rodrigo. Así que entonces tú tienes esta formación laical y tú eras religioso, fuiste monaguillo o alguna cosa así. No recuerdo ¿No? haber sido monaguillo. Yo recuerdo que estuve en un grupo que se llamaba Aguiluchos. Ah, yo lo he oído mucho mencionar los aguiluchos, sí. Yo recuerdo que estuve en los Aguiluchos, Sí. que estaba en una parroquia, pues la cercana a mi casa. ¿Que eran maristas Pues o jesuitas? no ubico una orden Pero religiosa. algo había atrás de la orden. Sí, Tal yo he vez. oído, ahora que tú dijiste me volvió así, ¡pum! Una Había chispa. una revistita, Sí, eso aguiluchos, me sí, sí, acuerdo, sí, ¿no? sí. Y había personas ahí que pues cantaban, nos ponían alguna dinámica. En la parroquia cercana, que era de Fuentes de Satélite, que es a donde íbamos, porque llegábamos ahí caminando. Pero no recuerdo así una gran formación de pequeño, fuera de estas cuestiones, no mucha, no mucha. Ujú. ¿Y cuál es la carrera por la que tú decides moverte ya, digamos, pedagógicamente? ¿Qué estudias? Bueno, ahí antes de llegar a la decisión de estudiar filosofía, porque fue lo que estudié, lo que pasó es que yo a nivel personal y haciéndole caso a algunas lecturas, sobre todo en el nivel prepa, que era una combinación de Friedrich Nietzsche, Hermann Hesse y otras. Entonces, en la combinación de esas malas lecturas, malas compañías, malas prácticas, yo formalmente decidí ser ateo. Así, tal cual. Dije, ¿Te declaraste así. ateo? Yo dije, soy ateo. ¿Por qué? ¿A qué edad tenías en ese Yo momento? creo que tenía pues, unos 16 años, ¿no? Que decido esto porque, digamos, era de esos casos no normales que sí leían las lecturas que dejaban los maestros, ¿no? Claro. Y las lecturas no eran nada buenas, ¿no? Para leer a un Friedrich Nietzsche, pues uno necesita tener una cierta compañía porque el tipo es terrible. Escribe muy bien, pero el contenido es terrible, ¿no? Pues yo me los leí completitos, sin guía alguna, y más bien con malas compañías. Y entonces yo hice un razonamiento. A ver, pues si Dios no existe, pues entonces todo se vale. Si todo se vale, entonces no hay por qué arrepentirse de absolutamente nada. Claro. Y entonces,
uno hace lo que se le dé la gana. No hay nada bien, no hay nada mal, simplemente hay lo que uno decida. Y es así que, pues, estando chamaco, sin madurez. Chamaco es otra palabra del náhuatl que quiere decir joven, niño. Ajá. Exacto. Le estoy dando una clase de náhuatl, no les voy a pasar ninguna cuenta, es que esas palabras son muy nuestras, pero mucha gente dice chamaco, ¿qué es eso? Pero ¿Qué es chamaco eso? es Niño. náhuatl, de la lengua náhuatl, que es riquísima la lengua náhuatl, Sí. pero en fin. Entonces, pues yo, pues así, chamaco, inmaduro, con malas lecturas, tal, pues decidí eso. Como yo era muy bueno para las artes marciales, pues daba exhibiciones y eso. Espérame, Era te hago una bueno. pregunta. ¿Y José y Vicky detectaron ese cambio en Sí, Rodrigo? y yo creo que pues, fue un tiempo pues, de hacer sufrir a los papás, ¿no? Y yo creo que eso no se lo deseo a nadie, ¿no? Yo Pero me acuerdo, no te hostigaron, no te dijeron, muchacho, estás más chamaco, estás loco. yo recuerdo una conversación que fue particularmente difícil, sobre todo pues, para mi mamá, ¿no? Porque yo recuerdo que le dije, no, pues yo no quiero ir a misa. Y recuerdo que me dijo, mijito, pero con preocupación, con consternación, que no sabes que los ateos pues, se van al infierno. Y yo le dije, ay, mamá, No hay infierno. si soy ateo, pues no hay ni Dios, pues ni infierno, ¿no? Y yo en esta pues, actitud tan, ¿no? Y yo recuerdo que eso, la verdad, pues no es que te diera plenitud ni felicidad, pero yo estaba tan embotado en estas cuestiones de las artes marciales, los golpes, la cuestión de la pintada y así. Ah, ¿estuviste en artes marciales? Sí, Entonces tengo que sí. cuidarme bien No. como invitado este día. Porque... Y así exhibiciones y esto. Sí. Entonces, pues fue hasta que Diosito quiso que pues me diera cuenta de que estaba en malos pasos. ¿Cuántos años militaste en el ateísmo? Yo creo que aproximadamente 1.5, 2. Ah, no fue una no fue enfermedad muy mucho. larga. Pero sí fue una decisión muy, Sí, muy fuerte, sí, muy clara. Yo lo recuerdo porque yo la asumí así diciendo, a ver, hoy decido esto, ¡pum! Dios se murió, no existe No Dios. existe y Ahora yo voy para adelante, yo hago lo que... Ya. lo que se me da gana, ¿no? Yo creo que en ese tiempo no era malo, sino era maleta. Y ahí iba, ¿no? Hasta que un día, recuerdo muy bien, que iba en un coche de la casa, una Gremlin, me acuerdo, ¿no? Que tenía un gran vidrio atrás, ¿no? Me acuerdo que fui a algo de artes marciales, algo de arte, por las tortillas, visité una amiga, Gabriela Cristo se llama. Entonces, ya cuando yo iba de regreso a la casa, me dice, oye, ponte el cinturón. Me pongo el cinturón. Total, yo no me ponía el cinturón, o sea, porque yo era muy... No, en aquellos años no era todavía No era obligatorio. ley y además yo era muy contrario a... Claro, Pero pues, si me lo pedía una persona como ella, pues... Ahí te emergió un poco de esa cualidad que a veces tenemos que eliminar, el machismo, ¿no? Exacto, Yo soy macho, soy ¿qué macho cinturón? y tal, ¿no? A mí nada. Pero bueno, si me lo pedía una persona que, pues ya me lo... Entonces iba yo en el costado de la presa Madín, ahí que conecta Tizapán con Naucalpan. Y ven una curva que estaba como, pues, contrario a lo que se debe, ¿no? Que debe ser con peralte alto y así. Este era con peralte invertido, así. Yo voy para abajo, no era un as del volante, freno, se amarra el coche y ¡fum! Que me voy a, pues fuera ya de la carretera, que era pues Un precipicio. un precipicio y aquí ya el agua de la presa, ¿no? Entonces empiezo a irme de esos que ves cielo y tierra, cielo y tierra, cielo y tierra, ¿no? En ese momento me pasó algo que pues ha marcado mi vida. En ese momento, aunque yo tenía los ojos abiertos, se me puso una oscuridad, ¿no? Todo oscuro. Y no, la Virgen no me habló. Lo que sí sentí fue una presencia superior, ante la cual yo me sentía impelido a dar una respuesta, como una especie de rendir cuentas, por así decirlo, ¿no? Y yo me sentí tan vacío en ese momento, que sentí una especie de dolor no físico, sino que ese vacío ante esa presencia me marcó mucho. Porque ya después me paró un árbol, el coche pues explotó, tuve que ir al hospital, etcétera. Pero me quedó clarísimo una cosa: Dios existe.
yo me lo topé. Cuando me muera, voy a estar ante su presencia. No puedo seguir haciéndome el tío Lolo, porque pues, en México la expresión tío Lolo es el que se hace tonto solo. Lo dijiste Muy amable. está bien. Hay otra palabra también que usamos que empieza con pen, que saque la conclusión. Entonces dije, ya no puedo ser tonto solo, Dios existe, me lo voy a topar otra vez. Entonces más bien me surgió un hambre enorme de creer, pero al mismo tiempo de entender y al mismo tiempo de hacer. Las tres cosas. Y entonces yo recuerdo que fui solito, sin contarle nada a nadie, con el párroco de mi iglesia donde yo estaba cerca, ese mismo bar donde yo con los aguiluchos y así, era un padre español, se llamaba Pepe Mora. Bueno, tenía 10 nombres, pero Pepe, pues si es español, se llama José y viene a México, pues se le dice Pepe, ¿no? Entonces, el padre Pepe Mora, pues yo fui, pues le toqué, le dije, pues esto me pasó y yo quiero, pues conocer más y este hombre con una gran paciencia, con un gran amorzote, empezó a agarrarme diciendo, vete. Y me enseñó la iglesia, a la que yo pues, iba desde muy chiquito, ¿no? Pero sin saber, ¿no? Sin conciencia plena. Y entonces me dijo, mira, este es el Vía Crucis, primera estación, tal, tal. ¿Y sabes por qué hizo Dios esto? Por ti. Y yo, ¿no? Y me llegó a la fibra del corazón y dice, tienes que entender muy bien lo que es la misa. Porque esto que ves aquí, lo recordamos cada misa. Entonces te vienes antes de misa y yo te voy a ir explicando cada parte, ¿no? Y así lo hice. Y entonces el padre Pepe me explicaba, un poquito antes de una misa, mira, tal, tal, ¿ok? Y entonces, bueno, para mí entender la misa fue algo maravilloso, ¿no? Entender que no es como unas palabras ahí, sí, un ritual, unas cosas externas. Frío. No, es que el sacrificio de nuestro Señor por ti, para que tú, después de las tarugadas que puedas estar haciendo, puedas ser perdonado y Él te abrace y te haga parte de sí, te haga hijo en el Hijo, es que es una maravilla. Una revelación. Entonces, yo hasta la fecha sigo teniendo este hambre de creer, pero al mismo tiempo de entender y al mismo tiempo de hacer. Entonces, en esta dinámica, pues yo les pedí a mis papás que me cambiaran de prepa, porque la prepa en la que estaba, no voy a decir el nombre porque le han echado ganas y es muy buena y prestigiosa, pero en ese momento era una cantinota. Y yo era de los metaleros, rockers, de cabello largo, escuchando unos grupos terribles que hacían una cantidad de cosas que ya viéndolos hoy en día pues son expresamente satánicos. Sí, claro. Y yo estos así era de wow, así, con la inconsciencia pues pura y dura. Entonces yo le dije a mis papás, ¿saben qué? Sáquenme de esa prepa. Esa prepa es muy cara, esa prepa no me viene bien por varias cosas. Por favor, métanme en una que sea de horario corrido, de puerta cerrada y que además quiero que sea de inspiración cristiana. ¿Y este qué le picó? ¿No? Y total, me encontraron una que al paso de conocerla así, pues lo único que tenía de cristiano era una cruz en el patio. Ni siquiera en el aula, encima del pizarrón. No, en el patio, porque eso sí, era puerta cerrada, horario corrido, pero tenía, pues digamos que toda una orientación, pues por otro lado. Claro. El que me daba sociología se ufanaba en decir que él no daba sociología, él daba materialismo histórico. Y era una remembranza de John Lennon, porque eran los estos así, y el cabellito así, Beatles, el morralito, y era de un marxismo, pero clavado. El que me daba la cuestión de ética, pues él creía que la heterosexualidad estaba muy mal y que Nietzsche era lo que debíamos de seguir todos, ¿no?
Wow. Entonces, el que me daba literatura era antihispánico e indigenista. Y así, ¿no? Ah. Entonces, yo ya no dije, ay, cámbiame. No, yo dije, pues esto es un buen reto, ¿no? Entonces yo me preparaba a cada clase porque no me parecía que fuera lo mejor lo que me daban. Y gracias a Dios, en el contexto familiar, pues había personas muy buenas. Había un grupo que se llama Apostolado Juvenil, que lo dirigían unos tipazos que estaban ahí. Y yo me acuerdo que había un señor que yo consideraba pues muy serio, muy maduro, con buen criterio, se llama José Luis Herrera. Entonces yo me acuerdo que iba y le preguntaba, oiga, don José Luis, pues yo tengo esta bronca me están dando estas cosas, ¿qué me recomienda? Y él tenía muchos libros y entonces me decía, no, pues lee tal cosa o tal cosa y tal. Y entonces cada clase para mí era una preparación, pues para Indagar más indagar más y Ujú, llegar a la ujú. clase y decirle al profesor, con mucho respeto, con mucha educación, pero decirle. Creo que a los profesores les daba una gracia enorme, uno, porque alguien leyera lo que decían, no lo que daban. Y dos, porque alguien tomara en cuenta eso, aunque fuera Ujú, que no estaban de acuerdo. ujú, ujú. Entonces a mí la prepa me sirvió enormidades para estar en esta cuestión de prepararme, debatir, defender y buscar pues, la verdad de las cosas. Ujú. Entonces yo no tenía ni idea que quería estudiar, pero me acuerdo perfecto que un buen día llegó una promotora de la Universidad Panamericana Ujú. y llega a nuestra escuela y era promotora en específico para la carrera de filosofía. Y entonces dijo, miren, seguramente ustedes no tienen ni idea pues, de lo que es un filósofo, seguramente nunca se han topado a uno, así que lo que voy a hacer es describirles cómo sería un filósofo en la prepa, así como ustedes. Y empezó a decir características, pum, pum, y todos mis compañeritos me volteaban a ver. Y todas así, A esto le entonces, viene el saco. así, sí, y hasta que yo dije, oye, pues es cierto, ese saco me viene, me Ujú, lo quiero poner. ujú. Y entonces cuando terminó esto, pues yo le dije a la chica que iba, Musi Veina, me acuerdo que se apellidaba, me acuerdo. Pues mira, si estás interesado, lo mejor que podemos hacer es que para que conozcas estos animales tienes que conocerlos en su hábitat. Ujú. Así que te voy a llevar a la Universidad Panamericana para que veas pues cómo son estos, ¿no? Y dije, pues una maravilla, voy. Y resulta que voy. Resulta que ahí veo, en primer lugar, un casco de hacienda de hace siglos, perfectamente bien cuidado, una belleza. Bellísimos En son. términos estéticos, estar ahí era una belleza, porque era una arquitectura colonial, pero Ujú, preciosa, ¿no? ujú. Segundo, una seriedad de los maestros, ¿no? Entonces, trajes así bien, tal, y con un modo de exponer, así me acuerdo, el doctor Kramsky Steinpress, ¿no? Pidaba con un rigor y así. Entonces yo quedé, wow, Esto es lo mío. esto es lo mío. Y para cerrar, íbamos saliendo y había una conferencia en el patio central, ¿no? Pastito así y tal, y sillitas. Y me dicen, mira, esta plática ya está empezada, pero este es un profesor de filosofía política, que tenemos una especialidad en eso. Entonces, si quieres escucharlo, no, entonces ya me siento y empiezo a escucharlo y dije, yo quiero ser como ese. Porque Ujú. este hombre pensaba la situación de México, veía raíces de la problemática y esbozaba algunas cuestiones como para ir adelante y salir de estos problemas. Y yo dije, yo quiero ser como ese, yo quiero ser como ese. Y entonces yo recuerdo que para pues, terminar esta etapa previa a la licenciatura, me dice un compañero que me estaba molesto y molesto de que quería que yo fuera eh, a conocer a uno que quería ser candidato a alcalde de Naucalpan, ¿no? Yo, ¿cómo crees? La política es horrible, es corrupción, es cochino. Por supuesto que no. Pero me molestaba y me decía, no, es que mira, que tienes que conocerlo. Hasta que un día ya me harté y dije, ok, ya. Pero si voy, me dejas de... Sí, sí, sí. Entonces ya va y me lleva. Un tal Miguel Serrano, un buen amigo. Y entonces voy a conocer al fulano. Y entonces, Te voy a tener aquí, como las telenovelas, porque tienes a todo mundo al borde de la silla escuchando. ¿Qué va a pasar en esta entrevista? ¿Qué va de todo esto que va descubriendo a llevar adelante?
Tengo que ir a unos brevísimos mensajes, ¿verdad? Que está como una telenovela, pero es la vida real. No, no, esto no es una telenovela, es de la vida real. Así que, ¿qué pasó en esta entrevista con este político? Ahora lo vamos a saber. Quédese con nosotros, ya sabe mi recomendación, no cambie de canal porque se puede ir a meter a donde no debe. Volvemos, Rodrigo y yo, con ustedes en un par de minutos. Quédese con nosotros. Qué hermosa esta música que tenemos como cortina, ¿verdad? Venid y adoremos, venite et adoremus. Qué hermoso. Es hermoso, sí. Qué bonita que esta música, que mucha gente dice, no, no pongan música hasta el 25. No, Adviento, aunque es un tiempo de austeridad, un tiempo de preparación, pero esta música nos ayuda a reflexionar, ¿verdad? Venid y adoremos. Qué lindo. Rodrigo, llegas a esa entrevista o llegas a conocer a este personaje. Cuéntanos qué pasa ahí. Pues fue algo muy curioso porque mi idea pues, de la política y todo eso era muy, como la mayoría de los mexicanos, ¿no? Es que eso está mal, eso es horrible, ¿no? Entonces, yo estando ahí, pues por mi amigo que me insistía, estaba esperando en el despacho, porque me acuerdo perfecto que esta casa estaba cerca de una iglesia, que estaba cerca de la avenida principal de Lomas Verdes. Entonces yo estaba ahí, y pues yo como soy muy curioso, ¿no? Y estaba en esta efervescencia ¿no? de conocimiento y tal, pues empiezo a ver que este señor tenía libreros, pues, de piso a techo. Y dije, bueno, pues ya esto ya pinta... Pues, no es adorno. No es adorno, porque además veías los libros, pues, ¿no? Que se usaban. No los tenían de color para que este azul, aquel verde, ¿no? Que es bien típico, ¿no? Que tú ves que hay la colección de libros iguales. No, esta era una biblioteca bien, ¿no? En un despacho. Y veo y había libros que me interesaban. Y dije, oye, pues este me interesa. Oye, ¿y este? Y de repente que llega esa persona y resulta que era la persona que estuvo dando la conferencia en el Jardín Central de la Universidad Panamericana. Yo quiero ser ese, y de repente lo tienes cara a cara. Yo quiero ser como ese. Ese era el político, que también era profesor de filosofía política, ahí enfrente. Y resulta que yo, como después de esta experiencia que tuve, y pues en este afán de tratar de creer, de entender y de hacer, me había puesto a hacer varias cosas, entre ellas una cosa que por lo menos el título era muy bonito. Era el Movimiento Estudiantil de Trabajo y Acción Social, Metas. ¿A poco no se oye bien bonito? Y pues buscábamos ver qué hacíamos para ayudar, pues así, ¿no? Como jóvenes de prepa, buscábamos cómo ayudar. Y yo recuerdo que pues por algún azar del destino nos topamos con un padre chinchachoma, que rescataba niños de la calle, en muchos casos abusados, muy fuertemente abusados, los recuperaba, les daba una vida digna, cristiana, y era una gran labor. Y él con una pobreza impresionante, no tenía nada para él, ¿no? Entonces, pues nosotros por alguna razón nos lo encontramos y pues hacíamos cosas para ayudar, etcétera. Total, por eso querían que conociera a este hombre, porque querían que pues hubiera un joven que ayudara a un buen candidato para una campaña política, ¿no? Entonces, cuando me topo con este hombre, que se llama Luis Felipe Bravo Mena, yo me quedo así, no, pues sí, lo que me pida, ¿no? Pues yo había dicho, yo quiero ser como este. Y entonces, pues resulta que, pues ayudar en la campaña. Entonces, para mí, el inicio de mi carrera, mis estudios de carrera universitaria, se dio al mismo tiempo la vocación filosófica, la vocación política, y con un afán de que este hacer fuera en y para la presencia de Dios, todo fue junto. Y de ahí para acá ha sido así. Entonces yo recuerdo un detalle precioso de quien era el rector de la Universidad Panamericana, que ya falleció, al cual yo estimo y en verdad me parece que es un santo. Bueno, este señor
que era el rector, ¿no? Fundador de esa universidad. Yo me acuerdo que estaba yo en la vitrina de las novedades de filosofía, ¿no? Entonces que llegaba una traducción del griego de Aristóteles, de tal, y yo así, ¿no? Así en el afán de estas novedades de filosofía y tal, baboseando, como digo yo, la vitrina. Y entonces de repente estaba yo en primero, ¿no? Acababa de entrar. Entonces yo me acuerdo que sentí a alguien atrás y dije, ¡ay! Volteo y era el rector. Y me dice, viendo los libros de filosofía, ¿estudias filosofía? Yo sí. ¿Y por qué estudias filosofía? Y pues ya le cuento, ¿no? Pues porque para mí la filosofía, la política, pues esto acaba de surgir en mí, ¿no? Y me dice, un filósofo político. Muy bien. Te recomiendo, y me recomendó una lectura en donde escribía su hermano, Alejandro Llano, de una reflexión filosófica de fondo sobre la situación de la democracia actual, ¿no? Un librazazazo donde escribía Jacinto Choza y Alejandro Llano y otros, ¿no? Y me recomendó la lectura y me dijo, y me echó ánimos, ¿no? El rector, ¿no? No, yo así fascinado, porque además el rector tenía una serie de libros preciosos de un empuje de filosofía, de católico, de una cosa preciosa, ¿no? Total, pasó un ciclo escolar completo. Yo estaba frente a esa vitrina otra vez, baboseando las novedades de filosofía, y de repente siento otra vez aquí y otra vez, y yo volteo y el rector, Carlos Llanos y Fuentes. Te estaba espiando Y cada me vez. dijo, Rodrigo Iván, ¿cómo va esa filosofía y cómo va esa política? Y yo, ¿se acordó de mi nombre? No, me tenía en mente. ¿Encontraste el libro que te recomendé? Para que lo buscara yo en la biblioteca. Y la verdad es que lo busqué y nunca lo encontré porque ya lo tenían dado y tal, y habían perdido y tal. Yo te lo consigo. Y así, unos días después, me llega a mi casa con un sobre, con una cartita de él, Rodrigo Iván, con respecto a lo que platicamos, aquí está, las copias del libro. Y yo, bueno, este hombre, y en verdad tuve la oportunidad de tener varios cursos con él y después tener su amistad, un señor sabio y santo. Y ese es otro de los que yo dije, yo quiero ser como él. Porque este hombre era un humanista, ¿no? Un gran pensador, un gran filósofo, pero que aplicaba lo mejor de la filosofía para mejorar la actividad empresarial. Que los empresarios tuvieran visión, liderazgo, aporte a la sociedad a través de la acción directiva. De hecho, tiene un libro que se llama Análisis de la acción directiva. Entonces yo dije, yo quiero ser como él. Pero esto quiero aportarlo a la acción política, social, pública. Y de ahí para acá, o sea, yo he tratado de hacer eso, ¿no? Como católico, laico, meterle duro a la filosofía para iluminar la política y no solo iluminar, sino hacer en la esfera pública. Y toda mi carrera, estudio de mi universidad, fue en filosofía, como estudio y así, pero fue también desempeñándome ya con cargos político-partidarios de liderazgo juvenil entonces el Partido Acción Nacional y echándole ganas combinando las dos cosas, ¿no? Y creciendo en la fe, porque algo que les tengo que agradecer muchísimo a la Universidad Panamericana es que me dieron la grandísima oportunidad que yo no había tenido antes, de tener teología como materia. Para mí fue una belleza, ¿no? De tener un oratorio con una misa a diario. O sea, para mí eso era wow, ¿no? De tener apoyo espiritual, de una cantidad de cosas que yo disfruté mi carrera, mi universidad. O sea, en verdad, un gran momento en mi vida que yo, o sea, me equipé muchísimo y me sirvió muchísimo. Ahora, en este momento, ¿eras soltero o ya habías contraído...? No, soltero. Yo es hasta... Yo terminé la carrera en el 95. Inmediatamente que terminé, me pidieron dar clases de universidad en el Instituto Pontificio Juan Pablo II para Ciencias del Matrimonio y la Familia. Y desde entonces hasta ahora soy profesor
del instituto. Ujú. Y ahí, ¿Y ahí conoces a la que ahora es tu esposa? no, justo la conocí en una conferencia que yo di y que ella estaba presente y yo la vi y dije, "Ay, esa niña me gusta, ¿no?" Pero fue hasta los estudios en la Universidad de Notre Dame, en South Bend, Indiana, en donde en un curso internacional, donde yo coordinaba a los estudiantes mexicanos, en Western Institutions, que se hacía con todo el empuje de un gran católico norteamericano, John X. Evans, y el esfuerzo del Phoenix Institute, que tuve otra gran experiencia en mi vida, un super curso con profesores como Charles Rice, que hizo 50 Questions on Life and Abortion y otros libros, un tejanote así, no, pero extraordinario tipo, otros grandes profesores como von Gesso y otros de varias partes del mundo, que fue una gran etapa en lo académico, fue una gran etapa en la cuestión de amistad con varias personas y en donde me hago novio de la que es la que actualmente. es mi esposa. 3 años tuvimos de noviazgo precioso y ahí fue en la Universidad de Notre Dame, entre rezos del rosario en la gruta que tienen ahí, ¿no? Caminadas en el laguito interno que tienen, que es precioso. Ahí pues nos hicimos novios, Romy Bigler, yo, y fue una cosa maravillosa. Ahora, Rodrigo, en el poco tiempo que me queda, que no es mucho, todo esto, toda esta formación, todo tu caminar, tu preparación intelectual, filosófica, etcétera, ya la estás aplicando en cosas muy concretas. Tengo aquí tu tarjeta y tengo entendido que tú eres el presidente nacional de un movimiento que se llama Frente Nacional de la Familia. ¿Cómo todo esto que el Señor te ha dado lo aplicas tú en un movimiento que tiene un nombre tan importantísimo como es el Frente Nacional, donde no voy a entrar ahora en toda la descripción, pero sabemos que hoy día hay un ataque bestial contra la institución del matrimonio y la familia? ¿Qué es el Frente Nacional de la Familia, Rodrigo? Bueno, pues es esto que Dios me dio la oportunidad de este equipamiento filosófico y así, pues terminó haciendo que yo fuera regidor, que aquí en Estados Unidos es City Councilman, ser legislador, ¿no? Federal, me encargué de cuestiones de seguridad nacional, de política exterior, etcétera. Y nunca dejé de estar también en la cuestión cívica, que pues empecé con esto, con lo del movimiento estudiantil cuando estaba en prepa. Y todo esto, pues digamos que culmina cuando el presidente Enrique Peña Nieto, un buen día y así como sorpresa, decide que tenía que cambiar la Constitución de los mexicanos para vaciar de contenido la institución matrimonial, equipararla con cualquier tipo de afecto y además subordinar la política interior y la política exterior de todo el país a la ideología de género. En ese momento yo tenía un liderazgo pues, a varias instancias, teníamos justo varias reuniones convocadas con liderazgos en México y en 3, 4 reuniones en donde pues, teníamos otras agendas porque íbamos a ver otros temas, pues yo fui proponiendo el de, oigan, pongamos paréntesis estos temas, esto es muy gordo, muy grave, tenemos que actuar. Entonces, en cosa de unos días, creamos un Frente Nacional por la Familia y dimos la batalla. Y ahí fuimos proponiendo varias acciones que teníamos que hacer para tratar de hacer reflexionar al presidente y que parara eso. Entonces, fuimos haciendo varias. Nos dimos cuenta de que se podía activar cívicamente a muchísimas personas. Se le causa un boquete al PRI en términos electorales porque hubo una elección intermedia y todavía el presidente seguía sin entender, sin recapacitar, porque además fue muy abrupto lo que pasó. Pues yo había sido legislador y regidor en el Estado de México, yo había tenido la oportunidad de conocer al presidente y nunca había hablado de esas cosas. Y de repente eso, entonces hubo un momento en que decimos, bueno, ya tenemos que hacer marchas simultáneas en toda la República el mismo día. Logramos hacer unas importantísimas como nunca antes se había visto y después hacemos una marcha nacional en la Ciudad de México que fue impresionante. Estaba el Ángel de la Independencia ahí en Reforma, todo Reforma, llegas hasta el auditorio
nacional y todavía de ahí hasta lo que es el monumento un poco más, todavía más para allá. O sea, fue muchísima gente. Eso la fuente sí de petróleos. La fuente de petróleos, exactamente. Y esto, pues sí, ya conmociona, ya hace que... pues yo, en mi camino como legislador, pues tuve un compañerito que fue gobernador del Estado de México y en ese momento era el de la bancada mayoritaria del partido en el gobierno, que era el PRI. Entonces se tienen reuniones con él, con varias de sus personas pues, que operan, y mandó el mensaje de ya entendimos el mensaje, ya párenle por favor, borrón y cuenta nueva, nosotros vamos a parar esa iniciativa del presidente en comisiones. Y hasta nos invita a ver la comisión y cómo sesionaban. Bueno, este hombre hasta nos dijo cómo iban a votar el resto de los partidos, que ya es un poco de pena ajena, pero bueno. Pero así como dijo, así pasó y se paró la reforma constitucional del presidente de la República. Así es que nacemos como Frente Nacional por la Familia, como un movimiento que agrupa a miles de organizaciones civiles, a miles de movimientos y ahorita estamos en un momento bien difícil y complicado porque el nuevo régimen tiene una especie de esquizofrenia. ¿Por qué? Porque el presidente durante 18 años hizo campaña, llegó con una oferta política al ser presidente y esta no tenía nada que ver con aborto, nada que ver con matrimonio del mismo sexo, nada que ver con meter la ideología de género a los niños, no tenía nada que ver con las drogas, con legalización de las drogas. Pero resulta que 4 días después de que llega al poder, la entonces senadora electa y después secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dice la agenda es la democratización de la familia. Y los periodistas se quedan como, ¿y eso qué es? No. Pues la emancipación de los niños. ¿Y eso en cómo se mastica? Se mastica. Pues esto es la promoción de la interrupción legal del embarazo, del matrimonio igualitario, la educación sexual comprensiva para todos los niños desde chiquitos y la legalización de las drogas. Bueno, es que esto es una barbaridad. La oveja se quitó la piel de oveja y era el lobo. Exactamente. Y entonces esta agenda es de lo más nocivo para México, porque México está inmerso en una cultura de la muerte, en donde somos uno de los países más violentos sobre la faz de la tierra, en donde el crimen organizado ha tomado control territorial de varias zonas de México. Hace meses oímos la noticia de aquella matanza a esos mormones y anterior lo que pasó con el arresto del hijo del Chapo. O sea, se ha visto realmente el terrible flagelo que es para México la situación del poder que tiene la droga, los zares de la droga. Es terrible, es una masacre, es una sangría. Y entonces esta agenda va exactamente a ahondar este problema. Entonces vemos cómo el gobierno, en vez de dedicarse a lo que debe de hacer básicamente la razón de ser de un gobierno, de existencia misma, es la integridad física, el derecho a la existencia de su población. Porque sin eso no hay nada más. Claro. Déjate todos los demás derechos, que ya hay una hinchazón de derechos, ninguno de esos se pueden hacer si el gobierno no te garantiza la existencia misma. Claro. Y entonces eso lo estamos perdiendo en México. El gobierno en México está abdicando de su función principal. No está persiguiendo al crimen organizado. Cuando atrapan a uno lo dejan ir. La impunidad y el crimen se enseñorean y en vez de concentrarse en ver cómo dan seguridad, abandonan a la familia, retiran todos los apoyos que se tenían a la familia y encima de eso quieren imponer el aborto, el matrimonio igualitario, la ideología de género, la eutanasia y la legalización de las drogas. Y por eso, como Frente Nacional por la Familia, ahorita estamos echándole ganas para formar, informar, activar en la ciudadanía de la familia para lograr transformar mentes, corazones, comunidades, empezando por nuestras propias familias y de ahí al resto de comunidades hasta lograr que México vaya transformándose hacia una cultura de la vida en apoyo a la familia y con respeto a las libertades fundamentales. Algo fundamental, usando la palabra que acabas tú de terminar, de este movimiento, es que ustedes agrupan a otra serie de ya movimientos existentes para crear una presencia que realmente tambalee, porque los políticos, tú lo sabes, tú has estado metido en esto,
dependen del voto. Y cuando ellos saben que les puede costar la chamba, como decimos en México, que quisiera el trabajo, la chamba es otra palabra, es donde les logramos que los pies de barro se les rompan, ¿verdad? Exactamente. Te voy a hacer una pregunta porque nos ven en muchísimos países de Latinoamérica y otros países, Rodrigo. Ustedes en otros países que quizás están oyendo dicen, Rodrigo, nos interesaría pensar en, qué sé yo, te voy a decir, en Ecuador, por ejemplo, que también han tenido sus problemas. Ustedes les pueden dar inspiración, les pueden dar ciertas pautas a grupos ya existentes para que traten de formar algo como un Frente Nacional. ¿Tienen ese alcance también o están concentrados básicamente en la problemática de México? Bueno, nosotros nacemos en México, estamos haciendo este trabajo en México, pero tenemos toda la disposición para quien quiera. De hecho, ya nos lo han pedido en varios países, incluyendo Ecuador. Exactamente. Y de hecho, algunos ya han estado creando Frente Nacional por la Familia en otros países. Y en otros lados, aunque no se llame así, han estado haciendo redes precisamente para agruparse y hacer un frente común, porque el embate no es solo en México. Oh, no, el embate es una agenda global, que así como te he descrito la agenda Olga Sánchez Cordero, tú puedes agarrar al país casi que se te dé la gana y va exactamente la misma agenda, pero en otros países. Así que sí, y pueden consultar en nuestra página web de frentenacional.mx o poner Frente Nacional por la Familia y ahí les va a salir la web. Y ahí tenemos varios de los elementos que podrían servirles y por supuesto estamos en toda la disposición de compartir. Mañana, día 10 de noviembre, va a haber elecciones en España y es muy posible que vuelve otra vez a establecerse los socialistas que vienen con la misma agenda. O sea, esto que tú has dicho es una verdad importantísima. Este es algo global. No se remite solo a Latinoamérica, no se remite a Europa, es un plan mundial. Rodrigo, yo quiero dar tus contactos y los quiero poner en pantalla porque te va a llover la gente que va a querer hacer contacto contigo para preguntarte cómo podemos juntos pelear esta batalla. Porque esta es una batalla global, familia. Y aquí tenemos que unirnos todos para pelear esta batalla. No es asunto solamente de Rodrigo o del Frente Nacional de México. Esta es una batalla que tenemos que pelear todos. Y es parte de los católicos meternos en esta batalla. Le voy a dar a usted entonces tu Gmail para que te contacten. Es Rodrigo Iván Cortés. Todo juntito. Rodrigo Iván Cortés @ y luego Gmail, que en español se deletrearía G de gato MAIL, por si usted no habla inglés. Gmail, gdgato.mail.com. Y después tienes, ¿qué otra fuente tienen donde te pueden contactar, Rodrigo, de lo que tenemos en pantalla? www.frentenacional.mx. Ahí les recomiendo pues, todos los elementos, pero ahí tenemos una parte de e-learning, en donde tenemos cursos que ya están subidos, son totalmente gratuitos y pueden encontrar formación con cursos que hemos hecho de la mano de grandes pastores de la Iglesia Católica, con elementos de la luz natural razón, del magisterio, de lo que es la cultura de la vida versus cultura de la muerte, lo que es la esperanza de la familia versus la amenaza de la ideología de género, toda una biblioteca virtual, toda una videoteca virtual para que puedan también de ahí formarse. ¿Tiene un costo esto o es gratuito? Es absolutamente gratuito. ¿Y cuál es la puerta para entrar? ¿Otra vez lo puedes dar despacito? www.frentenacional.mx o si ponen Frente Nacional por la Familia, es en esta web. Ahí tienen que activarse y meterse a estos cursos que pues, están diseñados para formarnos, informarnos y activarnos. Para gente que conoce poco de la navegación, si ellos en su buscador ponen Frente Nacional por X, o sea, Frente Nacional X, la familia, ¿tienen acceso a...? Ahí les sale dentro de las cuestiones a buscar la web del Frente Nacional por la Familia. Entonces, lo más fácil es que pongan Frente Nacional X, la familia, que quiere decir por la familia. Exactamente. Rodrigo, te agradezco muchísimo. El tiempo vuela y yo quisiera tener una hora, 2, 3 horas más contigo. Así que no te voy a decir adiós, te voy a decir hasta pronto, porque te queremos volver a tener en Nuestra Fe en Vivo en un futuro, quizá el próximo ya año que lo tenemos a la vuelta de la esquina, porque me interesa, hay mucha tela de dónde cortar, que creo que valdría la pena que hagamos un nuevo o una serie de programas, pero la invitación está abierta para ti, Rodrigo. Yo creo que esto ha sido ilustrar, ¿verdad? Oír la vida de una persona, pero cómo todas las circunstancias que Dios permitió lo han llevado para que hoy día Rodrigo pueda
estar haciendo una obra tan importante por el reino de Dios. Porque esta obra trasciende lo político. Esta obra vamos a hablar de lo más básico que son los derechos del ser humano. Y están ustedes peleando por esto. Así que yo le doy gracias a Dios por ti, Rodrigo. No, muchas gracias. Y te repito, no te voy a decir adiós, sino vamos a volverte a tener. Creo que se les ha abierto los ojos, ¿verdad? Y qué bueno que tenemos al Frente Nacional de la Familia. Ya volvemos a dar, ya lo tiene usted en la página. Entre ahí, busque los recursos, hagan contacto con Rodrigo, porque esto tenemos que pelear esta batalla juntitos todos como cuerpo de Cristo. Ya saben, si Dios nos concede una semana más de vida para el tercer domingo de Adviento, la próxima semana, aquí estaremos nuevamente, si Dios lo permite. Mientras tanto, que tengan ustedes un muy feliz tiempo de Adviento. Hasta la próxima semana.